Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por el privilegio de poder estar una vez más compartiendo junto a ustedes. Les saluda el Ministerio Evangélico del Mesías. Bueno, Dios les bendiga. En esta oportunidad quisiéramos compartir un pasaje de la Escritura que se encuentra en el Evangelio de Mateo, mis hermanos. Se va a encontrar la lectura en el capítulo 16 de Mateo, en el versículo 13. Dios nos bendiga. Y tiene por título: Simón Cefas confiesa que Jesucristo es el Mesías. Mis hermanos, ¿por qué quería compartir este pasaje específico, mis hermanos? Porque de alguna manera ha sido de mucha bendición, mis hermanos, este pasaje, mis hermanos, y nos ayuda a entender, mis hermanos, y a comprender. Y nos confirma, mis hermanos, aquellos que somos hijos e hijas de Dios, mis hermanos, que sin el Espíritu Santo, mis hermanos, no podemos entender a Dios y no podemos entender su palabra. Y que todo lo que recibimos, mis hermanos, y conocemos, primeramente es por el amor del Señor y en segundo lugar es por la revelación de su Espíritu Santo, la cual nosotros hemos alcanzado, mis hermanos, al recibir a Cristo como Señor y Salvador. Por eso quería compartirlo. Y parte el versículo 7 hablando y diciendo: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres acerca de mí? ¿Que soy hijo de hombre? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Él les insistió: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Contestando Simón Cefas dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús, contestándole, le dijo: dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Dios nos bendiga. Santo es el Señor. Por eso dije que es importante, mis hermanos, y que es importante recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, porque podemos pasar toda la vida caminando, hermanos, pero no vamos a entender el Evangelio, no vamos a comprender al Señor, no vamos a entender su amor, no vamos a comprender, a recibir su misericordia, porque es santo y bendito este Dios. Jesús había pasado 3 años y medio con sus discípulos, mis hermanos, enseñándoles día y noche. Donde iba Jesús, iban los discípulos. Muchas veces el Señor tuvo que intervenir, porque muchas veces en aquel tiempo habían 2 escuelas, porque los fariseos también eran maestros. La Escritura enseña que muchas veces malinterpretada dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero no se refiere a que los judíos no le hayan recibido, sino que se refieren al oficio que él tenía. ¿Y cuál era su oficio? Él era maestro, era rabí. Eran los rabí de aquellos tiempos que contendían con el Señor. Y esos rabí también tenían discípulos, mis hermanos. Entonces muchas veces Jesús se encontró que sus discípulos contendían con los discípulos de los otros maestros, mis hermanos. Por eso el Señor pasó 3 años y medio enseñándole. Pero también encontramos muchas veces al Señor en su palabra, que se enojó varias veces, porque muchas veces los reprendió y les dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros y no podéis entender las enseñanzas, mis hermanos. Dios nos ayude, Dios nos dé su gracia. Y el Señor se enojaba, mis hermanos, y le decía: tanto tiempo que estoy con ustedes y no pueden entender. Entonces este pasaje, mis hermanos, nos aclara el por qué no podían entender. Porque dice la Escritura que cuando el Señor ascendió a los cielos, le dijo a sus discípulos: esperen, no se vayan, sino que esperen la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Era la venida del Espíritu Santo, mis hermanos. Esa era la promesa. Entonces cuando vino el Espíritu Santo, mis hermanos, ahí ellos entendieron. Por eso la Escritura dice que ahí los discípulos comprendieron lo que realmente Cristo les quería decir. Por eso este profesor le hace después de 3 años y medio, le hace una pregunta, la tesis final de los 3 años y medio, ya estaban a punto de salir de la universidad, y le hace la pregunta crucial, mis hermanos. Y nótese que cuando él le pregunta a los 12, ¿qué dice la gente de mí? Y ellos respondieron con facilidad. Bueno, muchos dicen que tú eres Elías,
otros dicen que tú eres Juan, ¿cierto? Y le nombran a los profetas, ¿cierto? Pero él les hace una pregunta y dice, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Mira qué interesante pregunta. Muchas veces nosotros nos preguntamos, hermano, hermana, ¿nosotros conocemos realmente al Señor? ¿O conocemos solamente el Dios de la Biblia? ¿Le conocemos? ¿Tenemos una fe basada en lo espiritual, mis hermanos? ¿O una fe intelectual? Nótese la diferencia. Más conocían esto, pero no entendían, mis hermanos. Por eso Jesús insiste y le dice, ¿qué dice la gente? Pero cuando ellos responden con mucha facilidad, ahora le pregunta a ellos con los cuales él comía, él bebía, él dormía, y dónde iba, los discípulos andaban con él. Y él les pregunta, ¿qué dicen? Ahora, ¿quién soy yo? Hace la pregunta. Y llama mucho la atención porque nadie respondió, mis hermanos, eran 12 discípulos. Por lo que yo entiendo, lo más probable es que hayan dado más gente. Pero él se da vuelta y le pregunta a los suyos, ¿qué dicen? ¿Qué dicen ustedes de mí? Y sabe que no hubo respuesta, mis hermanos. Entonces respondió uno solo, mis hermanos. Y Dios declaró una promesa en ese momento. Jesús, el Mesías, declara una promesa sobre él. Y le dice, mira, y esto es lo maravilloso, mis hermanos. Le dice, mira, le dice, Pedro, lo que tú has dicho, te lo ha revelado el Padre. ¿Por qué? Porque este no tuvo que ir a la universidad, mis hermanos. Este no fue a la universidad y tuvo que estudiar 5 o 6 años teología, que es el estudio de Dios, ¿cierto? Una palabra griega que se denomina para estudiar a Dios, y lógico, ¿cierto? ¿Quién podrá estudiar a Dios? Pero teología se usa esa palabra, ¿cierto? No tuvo que estudiar 5 años. Le dice él, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no tuviste que ir o acercarte a los mejores predicadores ni a los mejores profetas, sino que le dice, mi Padre que está en los cielos te lo reveló. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros conocemos las Escrituras, pero no las entendemos, hermano. Porque no hay que olvidar que los judíos, mis hermanos, eran celosos de la ley. Conocían las Escrituras, mis hermanos. Da la impresión cuando leemos los evangelios, mis hermanos, que Jesús estaba rodeado de gente pagana, de gente que no era del pueblo, pero hermanos, los discípulos eran judíos, eran hebreos igual que él. Y ellos conocían. Lo que pasa es que, a ver, ¿qué nombre podría darle, mis hermanos? Ellos no hacían la ley, no cumplían la ley, mis hermanos. Porque no había un interés en cumplirla, mis hermanos. Por eso vemos a uno de los apóstoles que era recaudador de impuestos, mis hermanos. Algo que prohibía, porque cuando cobraba los impuestos cobraban más de lo que se tenía que cobrar. Hacían mal uso de eso, mis hermanos. De hecho, el pueblo se quejaba. Era ladrón, en palabras sencillas. Pero Dios lo llamó. ¿Cierto? Dios los bendiga. Entonces, mis hermanos, no podrían entender esto. Pero Dios le dice. Y Dios le dice. Por eso que es importante, mis hermanos, Dios mediante, lo maravilloso que es esto, mis hermanos, que es tener el Espíritu Santo. Hermanos amados, y entender, mis hermanos, que nosotros nos podemos preparar humanamente, estudiar, buscar muchas cosas, pero si no viene la revelación de Dios a nuestra vida, hermanos, no hay nada, mis hermanos. El apóstol Pablo dice que fue criado a los pies de Gamaliel, era un sacerdote, mis hermanos. Era un hermano amado, un escriba. Entonces Pablo fue criado, imagínense, en toda la sabiduría, pero aún así no conocía al Señor. De hecho, él persiguió la iglesia, mis hermanos, creyendo que lo que él, en su mente, él pensaba, él era celoso de la ley, imagínense. Y todo lo que estaba contra la ley de Dios, el apóstol Pablo, lo perseguía y los acosaba. Porque en aquel tiempo, vamos a ver el término cristiano, que no se conocía, pero todos conocemos hoy en día a qué nos referimos, los cristianos, ¿cierto? Eran perseguidos, el apóstol Pablo los perseguía, creyendo él que estaba a favor de Dios, que él era un representante, un celoso de la ley, hasta que le aparece Cristo y le dice, mira, tú estás equivocado. Y él dice, ¿quién eres tú, Señor?
Y él le dijo, yo soy a quien tú tanto persigues. Y así tenemos varios ejemplos, mis hermanos. Tenemos, por ejemplo, el profeta Samuel, mis hermanos, en el Antiguo Testamento. Dice la Escritura que el profeta Samuel ministraba. ¿Sabe lo que es ministrar? Es enseñar, mis hermanos. Y él enseñaba, imagínense. Él enseñaba. Dice la Escritura, pero más no conocía a Jehová. El Espíritu de Dios, hasta ahí, hasta ese punto, da a entender, mis hermanos, que el Espíritu de Dios, el profeta Samuel, cuando era niño y ministraba en el santuario, él no conocía al Señor. Dios nos ayude, Dios nos dé su gracia, mis hermanos. Mire, ¿qué podemos esperar de una persona, mis hermanos, que nos lleva el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo podría recibirle, mis hermanos? Una persona que lleva del Espíritu Santo le va a ministrar, una que no lo lleva, hermano, le va a recibir. Hermano, ¿habrá comunión? ¿Se podrán entender? Santo es el Señor, mis hermanos. Mire, también hay que... Yo me acuerdo que siempre hay un pasaje bíblico que siempre lo usamos nosotros los cristianos, que habla de un sacerdote Nicodemo. Nicodemo también era otro sacerdote que pertenecía al Sanedrín, mis hermanos. Dios los bendiga. Ahí tenemos a Nicodemo, que dice que fue de noche, o sea, ocultándose con miedo que lo vieran para que nadie lo viera, mis hermanos, de sus compañeros de labores. Y dice que este fue de noche y le preguntó y le hizo una pregunta al maestro. Y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? Y sabe que el Señor se sorprendió, mis hermanos. Y el Señor le dijo, pero Nicodemo, le dijo, ¿cómo se te ocurre preguntarme esto, Nicodemo? Le dijo, si tú eres un hombre entendido en las Escrituras, eres un hombre sabio, prudente, le dijo, de hecho tú eres maestro, o sea, tienes una escuela, tienes alumnos. Imagínense la cantidad de alumnos que tiene que haber tenido Nicodemo. Le dijo, tú eres maestro y tú enseñas, le dijo. Y si tú enseñas, le dijo, y no sabes esto, ¿qué estás enseñando entonces? Mire, este me trae recuerdo, mis hermanos, que muchas veces he tenido la oportunidad de conversar con varios pastores jóvenes. Y muchas veces le hago hincapié en el amor y la misericordia, hermano. Y muchas veces se me han enojado y me han dicho, pero ¿cómo, hermano, que el amor y la misericordia? Pero no debemos olvidar que cuando Jesucristo vino a la tierra y contendió con los fariseos, el Señor le dijo, sí, está bien, le dijo, está bien lo que predican, porque predicaban de la ley de Dios, de la cátedra de Moisés, pero dejaron lo principal de lado, que era la justicia. Imagínense, era la justicia, la misericordia y la fe de Dios. Por eso muchas veces nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, mis hermanos. Yo a veces digo, bueno, usted no se acuerda de dónde Dios nos sacó. Dios nos ayude, Dios nos dé su gracia. Y el Señor le dice a Nicodemo allá, le dice, mira Nicodemo, le dice, tú eres maestro y enseña. Entonces, ¿qué enseñas tú? Qué terrible, mis hermanos, encontrarse con gente que llegó a la iglesia, que adquirió un conocimiento, pero nunca recibió a Cristo como Señor y Salvador en su vida. Porque no se conmueven, mis hermanos. No se conmueven frente a la necesidad, frente al hambre. No se conmueven aquellos nuevecitos que vienen llegando al Evangelio, que no entienden el Evangelio, que hay que tener paciencia para enseñar. Y tenemos que en el amor de Dios enseñar con paciencia, porque muchas veces yo medito, a mí me costó mucho entender y sigo estudiando para poder entender, pero siempre medito que Dios puso hombres en mi camino que tuvieron paciencia conmigo. Y yo muchas veces le pregunté al Señor muchas cosas y Dios tuvo mucha paciencia para conmigo, para enseñarme, mis hermanos. Entonces debemos tener mucha paciencia también para con nuestros hermanos jóvenes, porque siempre están llenos de preguntas. Los hermanos nuevitos que están llegando, ya sean jóvenes, ancianos, ¿cierto? Adultos mayores, joven adultos, tenemos de distintas edades que vienen con ese deseo. Pero siempre decimos, como aquí, ¿cierto? Jesús le dijo a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. No hay una atribución, mis hermanos, a un hombre. Por eso la Escritura dice que el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia, pero es el Espíritu del Señor. No somos nosotros los humanos.
Entonces la pregunta es, ¿cómo uno podría engrandecerse? ¿Cómo tú podrías robarle la gloria al Señor si has alcanzado algo? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Qué grande es el Señor. ¿Cómo podríamos robar nosotros, mis hermanos? Lo que Dios nos dio a nosotros por misericordia. Y muchas veces yo me pregunto, decimos que somos salvos, pero el primer fruto de un salvado, de un redimido, es el amor por las almas, mis hermanos. Se traspasa el sentir del Señor. Porque siempre meditamos, y yo siempre meditamos, los cristianos decimos, a veces tenemos circunstancias, cosas tan difíciles en nuestra vida, pero nos acordamos que nuestro Maestro, Cristo, el cual murió en la cruz, mis hermanos. Yo siempre medito en la noche en el Getsemaní, dice que sus sudor eran como gotas de sangre. Él no quería pasar porque él era humano, sentía el dolor. Y no quería pasar por eso tan grande, pero por amor a mi alma, mis hermanos. Y hoy día, en medio de estos tiempos, vemos gente legalista, mis hermanos. Aunque no es bíblica la palabra, pero se entiende que es un sacerdote, ¿cierto? Un intérprete de la ley, pero que la usa de forma drástica, mis hermanos. Sin misericordia. Muchas veces. Y esto destruye al pueblo, mis hermanos. Pero el Señor Jesús, hablando a Nicodemo, retomando a Nicodemo, el Señor le dijo, mira, le dijo, te podría explicar, le dijo, las cosas terrenales, le dijo, pero no las vas a entender, le dijo. Si no entiendes lo terrenal, le dijo, ¿cómo vas tú a entender las cosas espirituales? Le dijo, las cosas de los cielos. Por eso le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, tienes que nacer de nuevo. Nosotros muchas veces queremos entender o comprender el Evangelio con nuestro intelecto humano, mis hermanos, es imposible. Porque este varón que conocía la Biblia tapa a tapa, Nicodemo le dijo, pero ¿cómo es posible? Le dijo, Señor Mesías, Rabí, ¿cómo es posible? Le dijo, que un hombre siendo viejo pueda entrar por segunda vez al vientre de su madre. Le dijo, eso es imposible. Yo creo que le dijo, mire, yo hasta las muelas del juicio ya la perdí. Le dijo, ¿cómo es esto posible? Y Jesús le dijo, Nicodemo, le dijo, no entiende las cosas terrenales, le dijo, las de la tierra, le dijo, menos las cosas celestiales. Por eso es necesario que tienes que nacer de nuevo. Por eso una persona que no nació de nuevo, mis hermanos, muchas veces no entiende por qué oramos, por qué cuando estamos a la presencia del Señor, porque dice que ahora podemos ir delante del trono de la gracia, mis hermanos, y postrarnos en oración y cerrar nuestros ojos y volar a la presencia de Dios, mis hermanos. Pero hay gente que no lo entiende. Podemos pasar horas y horas leyendo la Biblia y somos felices, mis hermanos. Y algo tan maravilloso, mis hermanos. Yo tengo televisión aquí en mi casa, no quiero mentir, pero yo creo que la compramos, la habremos usado 2 o 3 veces y no tenemos tiempo de ver televisión y ahí está botada, muriéndose, está, no sé, 1 año y medio, 2 años, ahí está botada. Porque no tengo tiempo, me deleito leyendo las Escrituras, mis hermanos. Me deleito orando, a veces escuchando una alabanza, que es tan maravilloso, mis hermanos. Pero que es importante, como dice este pasaje ahí, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice, yo te digo también que tú eres Cefas, y sobre esta roca, dice. ¿Cuál es la roca? Cristo. ¿Sabe qué fue lo que le reveló el Espíritu Santo a Pedro? Porque como dije, él conocía las Escrituras, pero no las entendía, mis hermanos. Y lo que le reveló el Espíritu Santo es que desde el principio, desde el Génesis, ya las profecías venían hablando de que Dios iba a mandar a un Salvador, a un ungido. A un Salvador, a un ungido, mis hermanos. Y este era Jesús Yamashia. Ese es su nombre en hebreo. Jesús el Mesías. Y las Escrituras hablaban de esto. Que Dios iba a mandar a un Salvador. Y Él vino hace 2000 años. Y nosotros somos testigos de eso, mis hermanos. Y ahora estamos esperando su venida.
porque sabemos que pronto está su venida, mis hermanos. Por eso quería compartir contigo, mi hermano, en esta hora, su palabra. En medio estoy en la noche, es muy tarde, pero estoy contento, estoy gozoso, y quería compartir esto, mis hermanos. Por eso muchas veces cuando le digo a los jóvenes, le digo a los jóvenes, le digo hermano, le digo yo, tú no tienes que ir a la universidad, tú no tienes que ir a escuchar al mejor predicador. No, lo que tienes que hacer primero que nada, recibir a Cristo, pero orar, pedirle a Dios sabiduría, leer las Escrituras, Dios mediante, y pedir la revelación. Porque Dios dice en su palabra que Él va a dar sin reproche. Nosotros muchas veces cuando nuestros hijos nos piden algo, nosotros decimos, pero es que tú te portaste mal, es que tú fallaste, es que tú aquí y allá, lo reprochamos. Pero Jesús dice, no, pedidme y os daré sin reproche. Y que es importante esto, mis hermanos. Pero la revelación viene a través del Espíritu Santo, mis hermanos. Ahora, ¿por qué muchas veces no viene la revelación, mis hermanos? Es muy importante también preguntarse. Porque no nos olvidemos que Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira lo que hay acá dentro del corazón, mis hermanos. Y si yo pido, mire, yo a Dios no le puedo engañar. Si yo pido conocimiento para estafar, para robar, para torcer las Escrituras, para sacarle a usted o para hablarle con palabras, ¿cierto? Como dice la Escritura, engañosa, para sacarle a usted, Dios no me va a dar. Si yo pido sabiduría, conociendo a Dios mi corazón, que va a ser para contender, para creerme yo algo. O sea, como dice la Escritura, como esos hombres allá que habla, ¿cierto?, de los postreros hombres, de esos hombres vanagloriosos. ¿Qué es un hombre vanaglorioso? Es un hombre que tiene un concepto mayor de sí mismo. En su mente él piensa que es superior al resto y que está por sobre el resto. No, hermano. Dice la Escritura y enseña la palabra que cuando uno piensa de esa manera, dice que aún lo poquito y nada que tú has alcanzado va a venir Dios, ¡pah!, y te lo va a quitar. Y se lo va a dar al que tiene poquito para aumentarlo. Dios nos bendiga, Dios nos dé su gracia. Santo es el Señor. Esa es la realidad, mis hermanos. Esa es la realidad. Por eso vemos hoy en día, lamentablemente, gente muy mezquina, mis hermanos. Pero no es culpa ni siquiera de ellos. Muchas veces es culpa del rabí y del maestro. Que sus enseñanzas son mezquinas, mis hermanos. Por eso que es importante ser un salvado, ser un redimido, que es importante, hermano y hermana amada, es poder llevar el Espíritu Santo, me dijo mi hermano. Y eso solamente viene entregando su corazón a Jesucristo, reconociendo que hemos pecado delante de Él y que hemos fallado. Si tú me estás escuchando y tú quieres alcanzar esta bendición, mira, esto no es plata, esto no es oro, simplemente es una oración de fe. Muchas veces decimos y no entendemos, muchas veces oigo decir, no, pero es que ¿sabes qué? Cuando yo esté bien, imagínate cuando yo arregle mi situación, cuando arregle mis problemas, yo creo que lleve una vida correcta, ahí yo voy a servir al Señor. Pero ¿sabes lo que pasa? Dios viene muchas veces antes. O el diablo viene por tu alma y no alcanza, y mueres sin salvación. Por eso, mis hermanos, que el Evangelio es por fe. Por eso Dios dice, ven tal como estás. El Señor dice en su palabra que Él toca el corazón. Y si uno abre la puerta, Él entra. Dice que Él entra a esa casa a morar, a vivir. Dice que come con Él, cena con Él, pero ya se quiebra en el corazón, ya no sale. Y ahora está ahí el Señor vivo. Y ahora tú empiezas a leer la Biblia y te llenas de la palabra, y ahora eres como una fuente de agua viva que salta para vida eterna. Y sale de tus labios palabras de vida eterna, mis hermanos, para salvación de los hermanos, de las hermanas. Pasas a ser una tierra deseable, dice el Señor. Qué maravillosa, mis hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a visitar, o vamos al trabajo, o vamos a visitar amigos, o nos encontramos con hermanos que a veces están pasando pruebas y dificultad, y Dios coloca una palabra a través del Espíritu Santo, una palabra que le da aliento, que los esfuerza, que los ayuda, que los empuja, que los levanta, mis hermanos. Y viceversa, cuando nosotros estamos débiles y no tenemos fuerza, porque a veces, hermanos amados, nos dice la Escritura que nosotros somos como la luz de la aurora,
que vamos de brillo en brillo. No somos perfectos. Todos tenemos falta. Unos más que otros. Pero dice que vamos, somos como la luz de la aurora, que vamos de brillo en brillo. Entonces también he experimentado muchas veces cuando han venido dificultades en mi vida y Dios ha enviado varones que me han fortalecido en el espíritu. Qué maravilloso es esto, mis hermanos. Dios le bendiga, por eso quería compartir con ustedes, mis hermanos. Esto no es humano, esto es divino, mis hermanos. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Bendito y alabado es su nombre para siempre. Mire, hay una palabra que me viene a la mente. Hay un texto que siempre se traduce mal, mis hermanos. Dice que la letra mata. Pero eso está descontextualizado. Lo que pasa es que en la antigüedad, mis hermanos, las costumbres judías hace más de 2000 años atrás no es como las costumbres que tenemos nosotros. En ese tiempo no existían los libros. En ese tiempo todos los relatos eran orales, se hablaba y la persona escuchaba. La Torá, que le llaman ellos la Biblia, el Antiguo Testamento, ellos la hablaban, era oral. Entonces todas las enseñanzas eran orales. Pero ya después, cuando vino el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y ya sabemos, por eso tenemos las cartas del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo quiere plasmar, quiere llevar lo que está en la mente a los libros, siempre el libro se queda corto. Por eso se refiere al apóstol Pablo y se refiere, dice que la letra mata, pero en ese sentido, porque la lectura, yo podría haber tomado un montón de versículos aquí, mis hermanos, y haberte dicho este versículo, esto, otro, pero me priva, me quita, no me da la libertad. A eso se refiere. A eso se refiere. Que mata. Que mata. Esto mata. Entonces, qué rico es poder hablar. De ellos se sabe y se entiende que Jesús, mientras anduvo en la tierra, Él no escribió nada, porque hasta los días de hoy, que nosotros sepamos los creyentes, Jesús no dejó nada escrito. Y lo que escribieron fueron los apóstoles. Y ellos anotaron todos los dichos que dijo nuestro Maestro. Miren qué maravilloso. Por eso Jesús dijo en su palabra, dijo, dijo, los ojos que ven lo que vosotros veis, lo apunta el Señor, y los oídos que escuchan, porque vendrán muchos que desearán ver, dice Jesús, porque Jesús predicaba y la gente lo escuchaba y se maravillaba y ellos lo veían. Y Jesús por eso dijo, bienaventurados los que ven y oyen, porque muchos desearán ver y oír lo que vosotros, le dijo. Qué privilegio más grande tenían al Mesías, al Rey de Reyes, al Señor de los Señores ahí mismo. Pero hoy tenemos algo grande también, que es el Espíritu Santo de Dios. Y dice que Él nunca nos va a dejar. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, sí lo sabemos. Sabemos que la venida de Cristo se acerca, sabemos. Sabemos que la tierra tiene dolores de parto, lo sabemos. Pero también sabemos, mis hermanos, que en cualquier momento viene Cristo por la iglesia y nos vamos con el Señor. Qué maravilloso, ¿no le parece? Yo me gozo, mis hermanos. Estoy contento, estoy feliz y tengo gozo en mi corazón. Hermano, ¿qué nos decía, hermano? Dice que Él va a enjuagar todas nuestras lágrimas, hermano mío. Dice que Él va a pasar, nuestro Mesías, dice que va a pasar la mano y nos va a sacar nuestras lágrimas, nuestro llanto. Y dice que cuando estemos con Él ya no va a haber lloro, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, hermano, no va a haber nada. Vamos a estar contentos y vamos a estar gozosos, mis hermanos. Nos esperan cosas maravillosas, mis hermanos. Así que si estás pasando por un momento de prueba, de dificultad, que esta palabra sea de fortaleza para tu vida, mis hermanos. Eres un privilegiado y un privilegiado si habita el Espíritu Santo en tu vida. Mi hermano, te bendigo en esta hora. Quisiera orar. Padre Santo, Dios de los cielos, en esta hora, Dios mío, oro, Dios mío, por todo aquel Padre que esté escuchando este mensaje, Señor, esta predicación de tu Hijo en esta hora, Señor. Padre, que sea motivo de bendición, Padre amado. Porque tú eres un Dios de amor, tú diste la vida por nosotros en el madero de la cruz, sin importar lo que tú ibas a pasar, Señor. Ayúdanos cada día a serte fieles, Señor. Danos las fuerzas, Padre Santo, para llegar a la iglesia. Danos las fuerzas para arrodillarnos en nuestro hogar, Señor, si no podemos llegar a tu casa. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandamientos, tus preceptos, Señor. Guarda nuestros ojos,
nuestros oídos, nuestras manos, nuestro cuerpo, Señor. Ya que tú eres santo y quieres que nosotros también seamos santos, Señor. Bendice nuestra despensa, Señor, de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Aquel que está pasando necesidad en esta hora, Padre, material, Padre, de alimento en su hogar, Padre, en esta hora, Padre, humildemente tu siervo te pide, Padre, que todo aquel que escuche este video, Padre, sus despensas, Padre, sean bendecidas, Señor. Aquel que por primera vez pinchó este video, Señor, sea bendecido, Señor. Su despensa, Padre, sus niños al ir al colegio, al volver el esposo, al volver la esposa, los quehaceres de la casa, o si está trabajando, usted le guarde, mi Señor. De peligro, de accidentes, de las potestades que andan durante el día, Señor. De la muerte, Señor. Tu siervo David dijo, caerán 1000 y 10.000 a mi diestra, pero ciertamente ninguna llegará. Porque en ti he confiado. Oh Jehová, Dios Altísimo, santo es tu nombre para siempre. Te alabo y te bendigo, mi Señor. Y para ti sea toda la honra, la gloria y la suprema alabanza. Amén, amén y amén.